Muy buenas tardes, don Ricardo Pesarosi. Pasó la Múnibus. Me dormí en el caballito, dijiste vos. No fumes tanto vos, tienes mucha tos. Ahora ya solo tos. Solo la tos es la que me molesta ahora. Ah, bueno. Solo voy a estar dando clases, pero que sea rapidito. Ajá. Dénselos, don Rubén. Ganemos tiempo. Denles, díganles que sí, ganemos tiempo. Vale, usted, lo que ya dijimos, ¿verdad? Díganle que estamos en eso, sin dar mucha explicación. Y que ellos que le den la forma de negociación, más que todo. Ah, mejor todavía. Si quieren terminar con mis clases, lo llamo a eso de las 8:30, 9. Vaya, pues, aló, perdonen por favor, pero ya casi llegamos a los 100. Pues estaba leyendo el horario de clases, de exámenes. Ustedes se examinan el 1 de marzo a las 6 de la tarde, a las 18 horas. Y la sección D se examina a las 19 horas. El examen tiene una duración de 1 hora, vienen 15 preguntas. Es elección múltiple. Y al finalizar el examen, la misma plataforma les envía a ustedes su nota. Lo puse como instrucciones y le vuelvo a pedir, por favor, comiencen puntual su examen y antes de que termine el tiempo, por favor, envíen sus respuestas. El problema es que si ustedes no lo envían a tiempo, la plataforma se cierra y no les califican. Y yo no tengo cómo abrir nuevamente la plataforma. Así que sean muy puntual, por favor, para comenzar y para terminar su examen. Bueno, comencemos en el camino. Hoy vamos a hablar de las personas jurídicas. Es el último tema que entra al examen primer parcial. A estas personas jurídicas también les llamamos personas morales, colectivas, sociales, abstractas, ficticias, y vamos a ver por qué razón. Pero vamos a comenzar con leer y explicar algunas definiciones. No es por Moodle, es por Classroom. Para aprovechar que están preguntando, no lo hago por Moodle porque el año pasado tuvimos muchos problemas con una plataforma porque no cabía la cantidad de alumnos que ustedes son. Mientras que como es plataforma de la Universidad Classroom, ahí sí me caben 250 alumnos. Casi raspadito llegamos a la cantidad que somos. Entonces se hace por Classroom por ese motivo. Bueno. Ay, Dios.
Están entrando muy tarde, pero ya el próximo martes ya solo entran directamente. Definiciones de personas jurídicas. Diego Espíncánovas nos dice que es la colectividad de personas o conjunto de bienes que es organizado para la realización de un fin permanente, obtiene reconocimiento del Estado y queda sujeto de derecho. Ribeiro, por su parte, dice que personas jurídicas es toda unidad orgánica resultante de una colectividad para la consecución de un fin social durable y permanente, se reconoce por el estado de capacidad de derechos patrimoniales. Si unificamos las dos entonces, tanto lo que dice Diego Espíncánovas y Ribeiro, vamos a decir que ciertamente las personas jurídicas son una colectividad de personas. Es decir, esta colectividad de personas significa que dos o más personas van a ser las que van a crear, las que van a formar una persona jurídica. Cuando hablamos de una unidad orgánica, es decir, que es un ente organizado con un fin permanente y siempre tiene que ser reconocido por el Estado. El Estado la va a investir de capacidad jurídica para que pueda ser sujeto de derecho y actuar dentro del mundo del derecho. La evolución de las personas jurídicas es muy importante y es muy bueno que lo conozcamos. Vamos a ver que la primera forma que encontramos de persona jurídica se dio en el periodo romano. Los romanos, como yo he explicado en algunas oportunidades anteriores, ya tenían cierta idea de lo que eran unirse, ya sea unir sus capitales, unir intereses. De esa cuenta hablamos de que la teoría romanista habla de la unificación de intereses. Vamos, cuando hablemos ya la próxima, de la que viene martes, no, martes hay examen. En la siguiente clase que tengamos de Derecho Civil vamos a ver la familia y la siguiente clase vamos a ver el matrimonio. Dentro del matrimonio vamos a ver que en Roma, cuando se hablaba del matrimonio, muchas veces se hacía en virtud de intereses de los pater familias. Casaban a sus hijos por algún interés económico, social, bélico, etcétera, etcétera. Poder político. De cualquier manera, siempre había unificación de intereses. En la Edad Media encontramos dos teorías, la teoría germana y la teoría canónica. En la teoría germana ya se comienza a pensar en que las asociaciones, la unificación de personas, era necesaria porque ya ellos tenían la idea de que unificando intereses, ya sea sociales, económicos y demás, iban a tener mejor posibilidades, no solo políticas, sino económicas, pero de igual manera, pero de igual manera, vamos a ver que ellos ya tenían una idea más formada de que los romanos ya no solo era una unificación, ya no solo era una unificación de intereses, sino ya era a una mayor amplitud. Luego vinieron las teorías canónicas que se referían a dos, que es lo que actualmente vamos a encontrar. Una teoría que se llamaba Universitas Personarum, es decir, que había una universalidad de personas. A esta teoría o a esta forma de unificarse en personas jurídicas no le importaban los capitales, no le importaba más que las personas que iban a ser partícipes dentro de una colectividad permanente con un fin determinado. No le importaban si eran de uno u varios estratos sociales,
sino simplemente que eran personas que iban a luchar por un fin determinado. Y encontramos la otra forma, que era la teoría Universitas Bonorum, que era de alguna forma la universalidad, de bienes o de cosas, siendo acá que lo principal para ellos era el capital, era un patrimonio que iba a determinar una actuación directa, una actuación dirigida. El fin concreto eran bienes, cosas. Y aquí encontramos la gran diferencia que actual vemos. Cuando hablamos de las universitas personarum, que hablamos de personas, es decir, el elemento básico es la colectividad de entes particulares, personas. Vamos a ver, por ejemplo, nuestra asociación del derecho, estudiantes del derecho, AED. Importan los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ustedes como personas, desde que ingresan a la facultad, están adheridos a la asociación, son parte de ella. De hecho, dentro de la matrícula que ustedes pagan anualmente, hay 2 quetzales que pertenecen a esa asociación, que es el derecho que ustedes tienen de pertenecer a ella. Mientras que si hablamos de las Universitatus Bonorum, vamos a ver que hablamos de capitales, hablamos de intereses económicos y ahí vamos a encontrar principalmente las personas jurídicas lucrativas, es decir, las personas jurídicas mercantiles, que las vamos a ver posteriormente. ¿Cómo da inicio la idea que tenemos nosotros de una persona jurídica? Las teorías que niegan la sustentabilidad de personas jurídicas por ser creación del legislador, por tener derechos sin sujeto, por ser una propiedad colectiva. Vamos a explicarlas en su conjunto para que sea más fácil. Estas teorías dicen que las personas jurídicas son una ficción, es una mentira, porque si ciertamente se unen personas, ¿en dónde está la persona jurídica? Pensemos como pensaban ellos. Si nuestra gloriosa Universidad de San Carlos de Guatemala es una persona jurídica, ¿en dónde está? ¿Será que está en el campus central? ¿Será que está en el edificio de rectoría? ¿Será que está en el despacho del señor rector? ¿Dónde está realmente la persona jurídica? Entonces dicen ellos, es una ficción porque la persona jurídica no está. Sin embargo, entendemos de que la persona jurídica existe, hubo un reconocimiento del Estado para formar la persona jurídica llamada Universidad de San Carlos de Guatemala y por ende se le dio un lugar, un espacio dentro de nuestra constitución política. Dígame, Walfred, ¿en qué le puedo servir? Buenas tardes, licenciados. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Licenciado, con una pregunta. Digamos, al momento de obtener también nuestro número de DPI, nuestro NIT, ¿eso nos convierte en una persona jurídica? No. Lo convierte en una persona que está obligada a pagar impuestos. Cuando hablamos de personas jurídicas es cuando 2 o más personas se unen con un fin determinado en una actividad que puede ser permanente o por un tiempo limitado. 2 o más personas con un mismo fin, con una misma causa. Podemos unificarnos, por favor, digamos, yo me voy a juntar con Marta Sofía. Marta Sofía, formemos nosotros una asociación que se llame Asociación de los Gloriosos Estudiantes de la Sección A de tercer semestre de la noche de la Facultad de Ciencias Jurídicas Sociales en pro de la construcción de un aula en donde cuando estemos en forma permanente y en una forma no virtual en la facultad, quepan por lo menos 500 alumnos, más grande que el iglú. Entonces me va a decir vos, Carlos, ¿y cómo conseguimos pisto? Aunque sea
pedimos limosna, pero vamos a conseguir para construir. Fin determinado. Ella y yo, 2 o más personas. Posteriormente, ustedes pueden acoplarse a nosotros, pueden pedir su adhesión y vamos a ser personas. O en su defecto, yo le voy a decir a Flavio, mire, pongamos una parte cada uno y formemos una sociedad anónima en donde vendamos, no sé, cuestiones de vehículos para hacerlos más bonitos, pero de vehículos únicamente sedán. Entonces ponemos capitales. Entonces ya hablamos de una persona jurídica mercantil, lucrativa, mientras que con Sofía estoy hablando de una persona jurídica no lucrativa. No sé si me hago entender, Waffle. Sí, licenciado, solo una última pregunta. Por favor. Digamos, yo he visto en Guatecompras están las empresas Sociedad Anónima, empresa XX, Sociedad Anónima. Sí. Pero cuando hay una sola persona que es proveedor del Estado, eso es persona jurídica también. Va a depender. Vamos a hacer una gran diferencia ahí. Si esta persona actúa en calidad de propietario de una empresa, que hay empresas que son personales, una empresa que va a ser un bien mueble, una empresa que puede tener solo una persona. Mientras que cuando hablamos de una sociedad mercantil, como la sociedad anónima, en comandita simple, en comandita por acciones, de responsabilidad limitada, etcétera, estamos hablando de 2 o más personas. Entonces, cuando ustedes miren derecho mercantil, van a diferenciar de cuándo es una empresa y cuándo es una sociedad. La pregunta, ¿ambas tienen sociedad, son personas jurídicas? Sí, porque van a tener reconocimiento del Estado para tener personalidad jurídica y poder actuar dentro del mundo del derecho. Van a ser sujetos de derecho. Bueno, está bien. Muchísimas gracias, licenciado. Bien. Entonces decía que estas teorías que niegan la existencia de las personas jurídicas dicen que, aunque estén en la ley, aunque sea una ficción legal, no existen. Porque, por ejemplo, nuestra universidad está en la Constitución, tiene una existencia legal, jurídica, constitucional, pero ellos negaban la existencia porque no la encuentran. Luego se habla de una teoría de ficción doctrinal, en donde se dice que ciertamente las personas tienen una existencia, pero ¿y la persona jurídica dónde está? ¿Dónde está la persona jurídica realmente? Solo es una ficción doctrinal, alguien que se inventó para que pudiera en determinado momento tener derechos y obligaciones. Aquí nosotros la crítica que hacemos de acuerdo al folleto que les envié, dice el hecho de que la persona jurídica sí es sujeto de derechos y obligaciones independientes de los derechos y obligaciones de los miembros de la colectividad. Y lo voy a explicar de la siguiente manera. En el tiempo de la pandemia, por ejemplo, ninguno fuimos a la universidad. Ustedes nunca fueron a la Asociación de Estudiantes del Derecho. Posiblemente ni conozcan la sede de la Facultad de Derecho. Y ahora le están llegando los boletines de forma virtual. Y la posibilidad de adherirse a la asociación, al honorable comité de huelga a todos los dolores, porque de alguna manera pertenecemos a ellos. Ahora bien, estemos o no estemos, la asociación persiste. La asociación como persona jurídica vale por sí misma. Mientras que cuando hablamos de las personas jurídicas mercantiles, para que puedan existir estas, tenemos que estar adheridos a ellas. Es decir, si hacemos una persona jurídica sociedad anónima, todos vamos a tener derecho a determinado número de acciones de acuerdo a nuestras aportaciones, ya sean en dinero o en bienes. Pero si nosotros no estamos, obviamente no hay caudal, no hay patrimonio. Entonces la persona jurídica mercantil no tiene vida. En la mercantil, los socios, los miembros de ello, están inmersos en la persona jurídica.
Mientras que en las personas jurídicas civiles o no lucrativas, los miembros están fuera de lo que es realmente la persona jurídica. Ella subsiste por sí sola. Hay teorías que afirman entonces la teoría o las teorías de una realidad de las personas jurídicas porque son creadas primero por la voluntad del hombre, por ser orgánicas en busca de un interés común, siendo una realidad jurídica. Después encontramos la realista, la de la voluntad, la orgánica, el interés y la realidad. Veámosla desde el punto de vista general. Primero son una realidad. Las personas jurídicas, tanto lucrativas como no lucrativas, existen en el mundo del derecho y fueron creadas casualmente por la voluntad de los hombres. Varias personas individuales van a formar las personas jurídicas lucrativas o no, pero por voluntad de ellos. Luego dice, son orgánicas, claro, tienen una distribución, una organización, una junta directiva, y dentro de la junta directiva, miembros que van a ser los que van a tener la coordinación y dirección de estas personas jurídicas. Llámese presidente del Consejo de Administración, llámese gerente general, llámese administrador único, llámese presidente, vicepresidente, etcétera, etcétera. Luego la teoría del interés, es decir, la personalidad de los entes morales tiene un interés digno, es decir, las personas jurídicas no lucrativas van a tener una protección digna, directa para las personas, mientras que el interés de las personas jurídicas mercantiles lucrativas va a ser en lucrar, en hacer dinero. Y la teoría de la realidad que habla Ferrara, que dice que esta forma jurídica no es una invención de la ley, sino una proyección de una idea ya elaborada en la vida social. Y se dan cuenta, dentro de la vida social que todos tenemos, siempre tenemos una organización. Por ejemplo, yo no sé cómo estarán organizados ustedes ahorita, pero imagino que tienen alguien que va a estar grabando las clases, alguien que está revisando si yo mando o no los folletos, y cuando los piden es la persona encargada de reenviarlos. Van a tener organización, por ejemplo, 2 o 3 personas para juntarse y estudiar juntas, y cada quien, yo pongo mi casa, yo pongo el café, yo pongo los libros y yo pongo mi presencia, ¿verdad? Pero vamos a estudiar. De alguna manera nos organizamos. De igual manera, esta organización persiste en toda la vida social del hombre. Ahora, ¿cómo vamos a clasificar a las personas jurídicas para que podamos entenderlas y podamos ver que realmente son una realidad dentro del mundo del derecho? Sánchez Román dice que las personas jurídicas son 2, las necesarias y las voluntarias. Las necesarias constituyen un elemento indispensable para la realización de un fin humano, y las voluntarias son creación del hombre como complemento necesario de sus deficiencias. Hablemos de las necesarias. El elemento indispensable para la realización de un fin humano. Hablemos del Estado. El Estado es una persona jurídica necesaria. Usted ya está viendo teoría del Estado hasta el próximo semestre. Ya la estamos recibiendo, licenciado. Entonces, obviamente ya hablaron de Porrúa Pérez, de Ricasén Siches, ya hablaron también de García Maínez y de otro montón de autores en donde indican ellos, como yo no soy de esa clase, ¿verdad? Solo voy a dar algunos pincelazos, que el Estado es una organización que tiene un fin determinado, proteger a los habitantes dentro de un territorio determinado en virtud de ciertas leyes que son comunes a todos. Me estoy parafaseando alguna definición, ¿verdad? Pero el Estado es una persona jurídica necesaria para nosotros. Fíjese que en el Estado hay
el problema principal es que todo el mundo quiere hacer dinero siendo funcionario. Que estamos dentro de un momento en donde no hay directrices y todo lo que estamos viendo es que hay corrupción, por supuesto, y podríamos hablar de cualquier entidad del Estado que va a tener corrupción. Pero si vemos el fin primordial de cada una de ellas, vamos a ver que el fin primordial es en virtud de proteger a los habitantes dentro del territorio del Estado de Guatemala. Y las voluntarias, que son creación del hombre, como complemento necesario a sus deficiencias. Hablemos de las ONG. Solo de una voy a hablar, porque si hablo de todas, hay unas que son más corruptas que el propio Estado, ¿no? Que se crearon con fines políticos y con fines económicos y que lo que hicieron fue robarse mucho dinero que pertenecía a muchas personas. Hablemos de una nada más. Hablemos de APROFAM. APROFAM es una ONG que fue creada como una clínica multifuncional en donde le va a dar cabida a muchos especialistas médicos para que ayuden a cierta parte de la población. Fíjese, Lee, que si yo le pido al Roosevelt que me atienda el dentista, al igual que el IX y el San Juan de Dios, me dan cita dentro de 6 meses. Hoy tengo una carie, cuando llegue dentro de 6 meses ya no tengo ni dientes, Lee. Entonces, para que me pongan una placa van a pasar 2 años. Entonces ya no voy a tener ni encías, ¿verdad? Pero fíjese que hay una entidad que fue creada para ayudar, para beneficiar a cierta parte de la población por las deficiencias que tiene el IX y los hospitales nacionales y se llama APROFAM. Es una creación del hombre, un complemento que se hizo necesario para que muchas personas tengan la posibilidad de tener cierta asistencia médica en diferentes ramas. ¿Estamos bien hasta aquí? Bueno. Por su parte, don Diego Espíncano hace una relación un poco más amplia y dice que se van a diferenciar por su estructura y por su estructura principalmente, y dice que las personas jurídicas van a tener principalmente una función corporativa, institucional, y por su función van a ser de derecho público, de derecho privado, de interés público y de interés particular. Por su estructura, entonces, corporativas o corporativas colectivas asociadas tienen un fin propio con sus propios fondos. Es decir, hablemos de corporaciones. Si hablamos de una corporación, es decir, si hablamos de corporación, estamos hablando de cuerpo, ¿no? Hablemos de una entidad corporativa. La Cervecería Centroamericana Sociedad Anónima. La cervecería tiene corporativamente a su cargo la producción, distribución, almacenamiento y venta de cerveza Gallo, cerveza Cabro, pero cerveza Gallo, la mejor cerveza de Guatemala. ¿Y ustedes qué van a estar tomando mañana? Cerveza Gallo, cerveza Cabro. Está también la cerveza Monte Carlo, está la Moza. Distribuyen también creo que la Modelo, distribuyen también la ICE. Aparte tienen su empresa de aguas salvavidas, su empresa de aguas carbonadas, como Spurcola y otras más. Tienen también una empresa que se dedica a snacks, es decir, a boquitas como son Boquita Señorial. Tienen una empresa que pertenece a ellos también de camiones, posiblemente de empresas que van a tener a bien la siembra y producción de lúpulo
del trigo o la avena o lo que le echen a la cerveza. Una corporación es cuando una empresa tiene varias empresas que la conforman, ¿verdad? De eso estamos hablando. ¿Y qué es lo que ellas buscan? Un fin determinado. ¿Y cuál es? Que con sus propios fondos crean esta corporación para hacer más fondos. Luego dice que hay también, por su estructura, personas jurídicas institucionales, colectivas ordenadas por una voluntad superior y tienen una finalidad y un patrimonio. Instituciones. Hablemos de qué es una institución. La institución es como la base del derecho, la base del ejemplo que voy a poner del Estado. La institución Banco de Guatemala, por ejemplo. El Banco de Guatemala es una colectividad ordenada por una voluntad superior, el Estado de Guatemala. El Banco de Guatemala fue creado por el Estado. De igual manera fue creado el Crédito Hipotecario Nacional, que es la caja del Estado como banco. Fue creada la Universidad de San Carlos de Guatemala, fue creada el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que son entidades autónomas, pero son instituciones que van a tener una colectividad ordenada por una voluntad superior, el Estado mismo. Esta creación es muchas veces del Estado. ¿Cuál es la finalidad de su patrimonio? Como fin mayor que todos, la protección, no solo de una idea, sino la protección a las personas que van a estar adheridas a esa institución. Por su función encontramos que son de derecho público y de derecho privado. Las de derecho público se originan por mandamiento de la ley. ¿De quién es la calle? De todos, ¿sí? ¿De quién es la Plaza de la Constitución? Que ahora no han hecho huelgas porque por el COVID pusieron un montón de carpas de SAAS y todos los días no tienen chance de ir a hacer huelga ahí, se van al Congreso de la República. Pero en todo caso, estoy hablando de cuestiones de derecho público, cosas que pertenecen a la publicidad, a todos nosotros. Pero hay de derecho privado. Las de derecho privado hay de interés público e interés privado. Las personas jurídicas de derecho privado de interés público se autorizan con el Estado sin fines lucrativos. Y de esa cuenta vamos a leer el artículo 15 posteriormente del Código Civil. Pero también encontramos que hay personas jurídicas que son por su función de derecho privado, pero de interés privado, con autorización del Estado con fines lucrativos. Es decir, las personas mercantiles lucrativas, fuere cual fuere su nombre y su función, siempre van a tener que estar autorizadas por el Estado, al igual que las no lucrativas. El Estado tiene un rol muy importante, la autorización que le va a dar a las personas jurídicas lucrativas o no lucrativas. Si son no lucrativas, hay un registro de las personas jurídicas que es parte del Ministerio de Gobernación, que queda en la Quinta Avenida entre 11 y 12 calles. Pero hay también un registro mercantil general de la República en donde se autorizan las personas jurídicas lucrativas, llámese sociedades o empresas mercantiles particulares o sociedades en donde hay dos o más personas que van a ser miembros de esa estructura. De esa cuenta encontramos, ya dije, a las sociedades anónimas en comandita simple, por acciones de responsabilidad limitada y otras que ustedes verán en derecho mercantil. Ahora vamos a hablar un poquito de cómo se van a crear estas personas jurídicas. Si dijimos que la creación es por una orden
o por alguna, si no orden, van a ser creadas con una finalidad superior, por una voluntad superior como es el Estado. Veamos cómo se crean. En la Constitución Política de la República de Guatemala, yo no la tengo a la mano ahorita, creo yo. No. En los artículos 37, 34, 37, 82, 83, habla de la constitución de personas jurídicas. Pensemos, el Estado le da vida, por ejemplo, a la libre asociación. Y esa libre asociación puede ser lucrativa o no lucrativa. Ahora, en el Código Civil, en el artículo, permítanme, 20, en el artículo 15, 20 y otros que voy a mencionar, habla de cómo el Estado le va a dar vida a personas jurídicas no lucrativas, personas jurídicas civiles. El Código Mercantil le va a dar vida a personas jurídicas lucrativas, llámese empresas particulares o sociedades anónimas. El Código de Notariado nos va a dar a nosotros cuál es la estructura que tiene que tener ese instrumento público para que se plasmen todas las bases constitutivas para la formación y autorización de cada una de ellas. El Código de Trabajo nos va a dar la forma en que se crean personas jurídicas llamadas sindicatos o llamadas federaciones o confederaciones sindicales. Es decir, la ley, de acuerdo al tema que estamos tratando, nos va a dar los basamentos necesarios para crear las personas jurídicas, sean estas lucrativas o no. Voy a regresar a la segunda clase ahorita. En la segunda clase se recuerdan que hablamos de la personalidad. Dijimos que la persona era un ente capaz de contraer derechos y obligaciones, ¿verdad? Simplemente eso dijimos. Pero luego le dimos como las rueditas para que vaya por todo el mundo el derecho y sea parte del derecho como sujeto del mismo, como sujeto de derecho. A eso le llamamos personalidad. Esa cualidad, esa aptitud que tienen las personas para poder contraer derechos y obligaciones. En esa clase hablamos de que hay dos clases de personas. La persona individual, como cada uno de nosotros, y las personas jurídicas, que es la colectividad, la unificación de varias personas, que es lo que estamos viendo el día de hoy. En aquel momento vimos que, de acuerdo al artículo 1 del Código Civil, la persona individual va a tener personalidad desde su nacimiento y hasta su muerte. Sin embargo, al que está por nacer, se le considera nacido para todo lo que le favorece una vez nazca en condiciones de viabilidad. Ahora, si hay dos clases de personas, la que estoy mencionando, que es la individual, ¿cómo vamos a darle a la persona jurídica personalidad? Es decir, ¿desde qué momento tiene personalidad la persona jurídica? Llámese colectiva, moral, ficticia, abstracta, y cuánto tiempo va a estar viva. ¿Qué le favorece antes de que nazca y cuál es la viabilidad que debe tener para que adquiera sus derechos? Si en el camino no entienden lo que estoy diciendo, me interrumpen y yo con todo gusto vuelvo a repetir. Bien. Si hablamos de la personalidad jurídica, de las personas jurídicas, ¿desde qué momento nacen? El nacimiento va a ser cuando dos o más personas se unen con un fin determinado. Ya estamos declarando nuestra voluntad. Estamos declarando que queremos formar una persona jurídica. Ya formé una persona
una persona jurídica no lucrativa con Marta Sofía y luego creo una persona jurídica lucrativa con Flavio. ¿Desde qué momento? Desde el momento en que nos pusimos de acuerdo. Una con un fin social, con un fin determinado, y otra con un fin determinado lucrativo. Entonces ya la hicimos nacer. ¿Cuánto tiempo va a vivir? Dependiendo de la función que va a tener. Si va a ser a plazo indefinido o la vamos a crear con un fin determinado y con un plazo que le vamos a poner de acuerdo a la finalidad que querramos lograr. El artículo 1 dice que la persona individual se le va a considerar nacida para todo lo que le favorece. Todavía no tenemos... ¿Me iba a hablar, Javier? Todavía no tenemos entonces una escritura constitutiva, el documento en donde va a constar nuestra voluntad para poder crear, para poder fundar esa persona jurídica. Pero ya tenemos el consentimiento nuestro. Entonces, ¿qué es lo que le favorece a esta persona jurídica, colectiva, moral, ficticia o abstracta? Todo lo que le favorece desde el momento en que nos ponemos de acuerdo hasta que el Estado le otorgue personalidad jurídica. Entonces, la viabilidad va a ser: hacemos nuestra escritura constitutiva, la escritura pública, la escritura social, en el protocolo a cargo de un notario, y mientras tramitamos, ya sea en gobernación, si es una entidad no lucrativa, o en el Registro General Mercantil de la República, la persona jurídica lucrativa, vamos a tener ciertos derechos y ciertas obligaciones como miembros, como parte de las personas jurídicas. Nuestra persona jurídica va a tener ciertos derechos, de igual forma ciertas obligaciones, hasta el momento que nos otorguen la personalidad jurídica, nos la autoricen. En ese momento van a ser viable. La persona jurídica ya puede estar dentro del mundo del derecho. ¿Me hago entender con este ejemplo que puse? ¿No tienen alguna duda? Bien. Dijimos en aquella clase que la persona individual tiene atributos de la personalidad. Y hablamos del nombre, de la capacidad, del estado civil, del domicilio y del patrimonio. ¿Se recuerdan? Pero si la persona jurídica, como persona, tiene personalidad, su personalidad también va a tener atributos. ¿Cuáles? Los derechos al nombre, a la capacidad, al estado civil, al domicilio y a su patrimonio. Veamos. Nombre. Artículos 38 y 39 del Código Civil. Perdón, ese es domicilio. Domicilio. Artículos 38 y 39 del Código Civil. El domicilio de una persona jurídica es el que se define en el documento que conste su creación o, en su defecto, el lugar en que tenga su administración o sus oficinas centrales. Artículo 39 del Código Civil. También se reputa como domicilio las personas jurídicas que tengan agencias sucursales permanentes en lugares distintos de los de su domicilio, el lugar en que se hallan dichas agencias sucursales respecto a los actos o contratos que éstas ejecuten. Como vemos entonces, las personas jurídicas tienen un domicilio, tienen un nombre. Veamos si aparece cuando leamos las personas jurídicas del artículo 15 en adelante, vamos a ver si les vamos a dar nombre. Vamos a ver también en el Código Civil que les vamos a dar una personería, una capacidad para poder representar. A ver, aquí enfrente tengo a Jessica Elena, creo que dice. Jessica Elena,
Ella va a ser la gerente general y representante de la Cervecería Centroamericana Sociedad Anónima. Ella es la dueña, no. Ella es la persona jurídica, no. ¿Qué tiene entonces? La representación de la persona jurídica, es decir, ejerce personería. Y la personería es parte de la capacidad de la persona jurídica. Luego viene el estado civil y hablamos de que el estado civil va a ser de acuerdo al matrimonio. Las personas jurídicas se casan, Lick. Pues no se casan, pero se fusionan. Pueden ser independientes o se fusionan con otras empresas y así es como se forman las corporaciones. Ah, y de acuerdo a la edad, no, y de acuerdo a la nacionalidad, son nacionales o extranjeras. Y de acuerdo a la edad, son mayores o menores de edad. Pues no tanto así, sino vamos a hablar de la capacidad o incapacidad que pudieran tener. Como Jessica Elena es la que ejerce personería de la persona jurídica lucrativa que se llama Cervecería Centroamericana Sociedad Anónima, vamos a pensar que hoy está muy callado Diego Alejandro. Diego Alejandro es el próximo presidente de AED. Entonces, él no es AED, somos todos. Él solo va a tener la representación de una persona jurídica civil no lucrativa. Ahora, ¿y la nacionalidad? ¿Cómo sabemos cuál es la que tiene? Hay 4 formas en que se tiene que ver la nacionalidad y vamos a escoger la que nuestro Código Civil o nuestra legislación es la que acepta. Tienen nacionalidad las personas que la conforman. Vamos a decir en el orden que tengo aquí, la línea, que todos pertenecen a un país diferente de Latinoamérica. Kimberly, Jennifer, Diego, Ricardo, Ami, Josette, Jimena. Vamos a hablar de Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Son todos los que mencioné. Ellos van a ser los que van a crear una persona jurídica. Entonces va a decir, Ricardo, miren muchachos, la persona jurídica como yo soy, Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, dice, tiene que ser guatemalteca, vamos a poner mejor salvadoreña, porque yo soy amigo de Carlos y yo estudié con el decano y es mi cuate, el Master Henry, y aparte yo tengo cuates muy influyentes. Entonces la empresa tiene que ser salvadoreña, porque yo soy salvadoreño. Puchica va a decir, Diego, mire Ricardo, perdonen, pero mi país es un país que tiene mucho poder económico, mucha solvencia, somos más que los guatemaltecos y aparte siempre le ganamos en el fútbol, entonces tiene que ser mexicana. Momentito, dice Canadá. Canadá no se mete en ningún rollo, pero es una potencia económica, tenemos muchos recursos naturales, aparte hablamos español, inglés, francés, somos más cultos que los norteamericanos, así mano, pero no puede ser canadiense, sino gringa porque todos se van al norte a hacer pisto y cada quien va a pelear por su pedazo. Definitivamente esa teoría no es válida para nosotros. Viene la otra. Tiene la nacionalidad del Estado que la autoriza. Vamos a pensar que la entidad que estamos tratando la manera de crear se llama Coca-Cola. Coca-Cola. Coca-Cola es una entidad, dice Coca-Cola Inc., una sociedad anónima. Entonces miren como la Coca-Cola, ¿quién la creó? Estados Unidos. ¿Y quién la autorizó? Estados Unidos. Entonces la empresa tiene que ser estadounidense.
puchica, pero si tenemos varias nacionalidades y estamos en Guatemala, no, esa tampoco es válida. Bueno, pensemos en otra. Va a tener la personalidad determinándose el lugar por donde se encuentra su sede principal o casa matriz. Mira, mano, yo creo que la sede principal está en la Quinta Avenida de Nueva York. Ahí es donde están las entidades más ricas del mundo. Y en Nueva York está la sede principal de Coca-Cola. Por consiguiente, nuevamente, tenemos la idea que va a ser norteamericana. No, mano, de plano que no. Luego viene la otra teoría, dice, tiene la personalidad de acuerdo a la escritura pública de su constitución. Les voy a mencionar algunas empresas. ¿Han oído a ustedes hablar de Toyota? Toyota es japonesa, ¿va? Sí. Y los carros Toyota, muy buenos, dicen. Yo no tengo Toyota. Dicen que son muy buenos. Pero en Guatemala, la entidad que los distribuye se llama Cofiño Estal. Los que no les gusta la Coca-Cola y prefieren Pepsi, Pepsi es también creada por una entidad norteamericana. Pero aquí en Guatemala, quien la distribuye y la envasa se llama Embotelladora San Bernardino. Y la Coca-Cola es una entidad también que tiene un nombre comercial y su sede está allá en la calle Aguilar Batres y como 28, 29 calle de la zona 11. Y esa Coca-Cola no es norteamericana, es guatemalteca, ¿verdad? Entonces, ¿qué nacionalidad van a tener las personas jurídicas? La nacionalidad de acuerdo a su escritura constitutiva para que puedan funcionar dentro del territorio guatemalteco como sujetos de derecho adscritos a nuestras leyes. Toyota puede ser japonesa, no importa. En Guatemala, la empresa que distribuye es guatemalteca. Y hay un montón de empresas multinacionales y extranjeras que para poder funcionar en Guatemala requieren de que estén inscritas de acuerdo a nuestras leyes en escritura pública y autorizadas por el Estado. Personas lucrativas y no lucrativas. Bien. Dijimos en el artículo primero que la personalidad de la persona individual desde que nace hasta que se muere. Las personas jurídicas colectivas nacen, ya dijimos, ¿verdad? Desde el momento mismo que hay una declaración de voluntad para unificar determinados intereses lucrativos o no. ¿Y cuándo se muere? Cuando deja de funcionar. Puede vivir poco tiempo o mucho tiempo. No nos interesa. Lo que nos interesa es que sea vigente en cuanto a su constitución y cumpla con los fines que se determinaron en la escritura que le dio vida a esa persona jurídica. ¿Cómo se extingue entonces cuando deja de funcionar? Cuando cumple su plazo determinado. ¿Ahí estamos bien? Bueno, entonces vámonos al Código Civil, por favor. Código Civil. Capítulo 2 de las personas jurídicas. Podemos ver también en personas jurídicas el artículo 407 del Código Procesal Civil y Mercantil, en donde está, en este artículo 407, la forma en que debe tramitarse los procesos de las personas jurídicas. Bien. Artículo 15. El artículo 15 dice, son personas jurídicas. 1. El Estado, las municipalidades, la iglesia de todos los cultos, la Universidad de San Carlos de Guatemala y las demás instituciones de derecho público creadas o reconocidas por la ley.
Y aquí estamos a los que decía yo. De acuerdo a lo que decía, en principio, Sánchez Román, las personas jurídicas no lucrativas, civiles no lucrativas, son de derecho público y son institucionales. Y estas son, voy a repetir, el Estado. Las municipalidades. Las municipalidades son entes jurídicos del Estado que tienen autonomía, al igual que el ICS, al igual que la Universidad de San Carlos de Guatemala y otras instituciones, que significa que tienen su propia forma de gobierno y su propio patrimonio para poder funcionar. Las iglesias de todos los cultos. Aquí no es más el señor arzobispo, que no sé cómo se llama, o Cash Luna, ¿no? O el encargado de las iglesias de los santos de los últimos días, o cualquiera otro. Todas las iglesias requieren autorización del Estado para poder funcionar y son, óigase bien, personas jurídicas civiles no lucrativas. Porque si comienzan a lucrar con sus feligreses, entonces son personas mercantiles. Entonces que le pongan a la iglesia, Iglesia de Jesús, Sociedad Anónima, ¿verdad? Pues como toda la mayoría creen en el mismo Jesús, en el mismo Dios hecho hombre, entonces que le pongan Jesús, Sociedad Anónima, todos para que puedan recaudar fondos y sean empresas mercantiles, ¿verdad? Porque la gran mayoría lo que buscan es el pisto, no la fe, pisto. De eso nos habla la religión. Bien. La Universidad de San Carlos de Guatemala. Esa sí es pobre. Esa sí. Algunos catedráticos cobran por los exámenes, pero otros somos decentes. Otros cobran cuerpo matic, pero otros somos decentes. Pero la universidad como persona jurídica es una persona jurídica civil no lucrativa. Los 91 quetzales que ustedes pagan actualmente no es, pero ni siquiera lo que pagaban en la cafetería, en el colegio o en la escuela donde ustedes estaban. Fíjense, pagan 5 quetzales mensuales y todavía tienen el descaro de perder, el descaro de decir que es cara la universidad, cuando deberían esforzarse porque le está regalando el Estado la posibilidad de llegar a ser profesionales del derecho. De igual manera, las demás instituciones de derecho público. Hablamos de las entidades autónomas, semiautónomas, centralizadas y descentralizadas que pertenecen al Estado. 2. También son personas jurídicas las fundaciones y demás entidades de interés público creadas o reconocidas por la ley. Cuando hablamos de las fundaciones y demás entidades de interés público creadas entonces por el Estado, hablamos de asociaciones, hablamos de fundaciones, hablamos de ONGs, hablamos de todas aquellas que requieren la autorización del Estado para poder funcionar. 3, las asociaciones sin fines lucrativos, que se proponen promover, ejercer y proteger sus intereses sindicales, políticos, económicos, religiosos, sociales, culturales, profesionales o de cualquier otro orden, cuya constitución fue debidamente aprobada por la autoridad respectiva. Los patronatos y los comités para obras de recreo, utilidad o beneficio social, creados o autorizados por la autoridad correspondiente, se consideran también como asociaciones. ¿Conocen ustedes el patronato del Hospital Roosevelt o del Hospital San Juan de Dios, donde se compran medicinas más baratas? Son personas jurídicas y tienen que tomarse como asociaciones sin fin lucrativo. 4, las sociedades. Cuando hablamos de sociedades, aquí hay una reforma que está en el artículo 10 del decreto 270, que es el Código de Comercio de Guatemala, cuando habla de las personas jurídicas y mercantiles. Y en los artículos del 1728 al 1789, donde habla del contrato de sociedad.
del contrato de sociedad civil, que ya mirarán en el sexto semestre cuando ustedes vean contratos en particular. Bien. Entonces estamos viendo que también las sociedades lucrativas, consorcios y cualesquiera otros con fines lucrativos, tienen que ser autorizadas por el Estado y son personas jurídicas. Las asociaciones no lucrativas, que se refiere al artículo 3º, podrán establecer con la autorización del Estado en forma accionada sin que por ese solo hecho sean consideradas como empresas mercantiles. Más que todo lo que estamos comprando es una acción para que ella tenga fondos, tenga patrimonio para que pueda funcionar. No una acción para que nos genere intereses o réditos. Solo es para que pueda funcionar. Por ejemplo, la Asociación de Estudiantes del Derecho, AED, les cobra a ustedes 2 quetzales y les da un recibo. Es más, ustedes pertenecen a ella, son socios, son miembros, pero la AED no es una persona jurídica lucrativa, es una persona civil no lucrativa. Antes cobraban el parqueo y la entrada a los edificios, pero eso no es lucrar, eso no es lucrar. Eso era agenciarse fondos para que pudiéramos comprar capuchas, hacer la cucha, hacer los boletines, hacer la carroza que iba por toda Guatemala. Para eso se ocupaba el dinero. Ahí sí defiendo yo a mi asociación porque desde 1980 he pertenecido a ella. Bien. Artículo 16. La persona jurídica forma una entidad civil distinta de sus miembros individuales considerados. Puede ejercer todos los derechos y contraer las obligaciones que sean necesarios para realizar sus fines y sea representada por la persona u órgano que designe la ley, las reglas de su institución, sus estatutos, reglamentos o escritura social. Era lo que les explicaba. AED es una persona jurídica no lucrativa. Ella subsiste por sí sola, aunque no hayan miembros, porque es una persona civil, es distinta de sus miembros. Vamos a pensar que ahora que estuvo cerrada la universidad, no hubo estudiantes, no hubo trabajadores, pero había muchos animalitos, por cierto. La pregunta es, ahora que no estuvimos nosotros en la universidad y que todavía no estamos, ¿la universidad se murió, se extinguió o persiste? Persiste. Claro, aunque no estemos presentes, la universidad persiste, al igual que nuestra AED. Artículo 17. Las iglesias son capaces para adquirir y poseer bienes y disponer de ellos, siempre que los designen exclusivamente para fines religiosos, de asistencia social o a la educación. Su personería se determina por las reglas de la institución. Pregunto entonces, algunas personas civiles, jurídicas, no lucrativas, que se llaman iglesias, que tienen bienes o que piden bienes y que los usan para fines diferentes a la educación, para fines diferentes a otras funciones propias como las religiosas, ¿será que están en ley o que no están en ley? Pongámosle nombre y apellido. ¿Será que los curas y los pastores que piden pisto y que compran bienes para su propio beneficio están en ley como personas jurídicas civiles no lucrativas o están en contra de la ley? En contra, Lic. Ah, bueno. Contra de la ley. Perfecto. Eso lo hago a propósito para que tengan fe, para que ustedes logren entender que hay alguien superior a nosotros, pero que la religión y la fe no es una iglesia, ni el representante de la misma, es nuestra creencia, nuestros ideales. Hace el bien sin mirar a quién. La iglesia somos nosotros, que tenemos que ayudar a nuestros prójimos siempre.
18. Personalidad de las asociaciones civiles. Las instituciones, los establecimientos de asistencia social y demás entidades de interés público regulan su capacidad civil por las leyes que hayan creado o reconocido, y las asociaciones por las reglas de su institución cuando no hubieran sido creadas por el Estado. La personalidad jurídica de las asociaciones civiles es efecto del acto de su inscripción en el registro del municipio donde se constituyan. Acto de suscripción no convalida las disposiciones de sus estatutos que adolezcan de nulidad o sean anulables. La acción correspondiente puede ejercerse por quien tenga interés en el asunto o por la Procuraduría General de la Nación. El organismo ejecutivo deberá emitir en un plazo no mayor de 3 meses después de la entrada en vigencia de la presente ley el reglamento que norma y establece los requisitos de inscripción ante el registro civil, es decir, las personas jurídicas civiles no lucrativas tienen un registro civil de personas jurídicas que está adscrito al Ministerio de Gobernación. Este es el que donde se va a tramitar la escritura constitutiva que le da vida a estas personas para que puedan actuar dentro del mundo del derecho, y de esa cuenta esas personas jurídicas van a tener derechos y obligaciones que cumplir. Eso significa ese artículo. 19. Las personas jurídicas a que se refiere el inciso 4 del artículo 5 quedan sujetas a lo convenido en escritura constitutiva o sus estatutos debidamente aprobados por la autoridad que corresponda. Y estamos hablando de que las personas jurídicas civiles no lucrativas las autoriza el registro de personas jurídicas, y las personas civiles mercantiles lucrativas las autoriza el Registro Mercantil General de la República. De eso estamos hablando. Artículo 20. Las fundaciones se constituirán por escritura pública o por testamento. En el instrumento de fundación debe indicarse el patrimonio afecto y el fin a que se destina y la forma de administración. La autoridad respectiva aprobará el funcionamiento de la fundación si no fuere contraria a la ley, y a falta de disposiciones suficientes dictará las reglas necesarias para dar cumplimiento a la voluntad del fundador. La Procuraduría General de la Nación deberá vigilar por qué los bienes de las fundaciones se empleen conforme a su destino. Las fundaciones se pueden constituir inter vivos, es decir, por personas como Licenciado, nosotros. perdón que lo disculpa, Dígame, Diego. pero aquí me aparece Ministerio Público en lugar de lo que usted mencionó. Desde el primer día les indicó el licenciado Ricardo Pesarosi que tenían que tener a la mano el decreto 25-97 del Congreso de la República, en donde indica que en el Código Civil y Procesal Civil, en donde diga Ministerio Público, debe leerse y entenderse como Procuraduría General de la Nación. Gracias, licenciado, muy amable. Vaya para servirle. Bien. Decía entonces, las fundaciones se constituyen por escritura pública o por testamento. Cuando hablamos de escritura pública, hablamos muchas veces de que son personas vivas, es decir, un contrato intervivos en donde varias personas se unifican con un interés común, una fundación. Pero yo de igual forma podría tener un capital de 20 millones de quetzales y en mi testamento puedo decir que dejo toditito mi dinero para la fundación o para la creación de una fundación en pro del estudiante en la Facultad del Derecho, para que con la sola presentación de su matrícula, en donde ya ganaron sus clases, puedan tener derecho a una determinada cantidad para compra de códigos. Pero está en mi testamento y va a comenzar a tener vigencia después de que muera el testador, es decir, cuando el testador se convierte en causante. Va a ser una constitución post-mortem, después de muerto, el que va a crear la fundación, en virtud de su declaración de última voluntad que se llama testamento. 21. Si el fin de la fundación no fuera realizable
y si resultaren insuficientes los bienes para la finalidad propuesta o se hiciere oneroso su mantenimiento, probadas esas circunstancias ante juez de primera instancia competente, será incorporado el patrimonio de la fundación a otra institución que persiga fines análogos, salvo lo que a este respecto hubiera dispuesto el fundador. Es decir, creo en la fundación que estoy diciendo, pero como son tantos los alumnos de la Facultad de Derecho, no alcanza este dinero para darle movilidad y darle cierto beneficio al estudiante de la facultad, de compra de sus códigos. Pero si hubiera otra fundación que tuviera los mismos fines, entonces los bienes se van a fusionar, se le van a dar los bienes de esta fundación a la otra fundación para que ya con los dos capitales, con los dos patrimonios, se cumplan con los fines para los que fue propuesta la fundación. Artículo 22. Las fundaciones extranjeras quedan sujetas a las anteriores disposiciones en cuanto a la aprobación y funcionamiento. Es decir, puede haber una fundación muy grande extranjera que quiera venir a Guatemala a ayudar a muchas personas, pero para poderlo hacer debe inscribirse en el registro mercantil de personas jurídicas civiles no lucrativas para poder tener derecho a funcionar. 23. Quienes integren uniones, asociaciones o comités que se propongan llevar a cabo fines de socorro, de beneficencia u obras públicas, monumentos, exposiciones, festejos y similares, cuando no tengan personalidad jurídica, son responsables solidariamente los fondos que recauden de su intervención con finalidad anunciada. Cuando ésta no se haya realizado, los fondos recogidos serán destinados mediante disposición de la autoridad a fines de asistencia social. ¿Qué pasaría si ustedes y yo formamos una asociación, una fundación, un comité con cierto dinero que cada quien vamos a dar como una aportación? Y venimos y compramos escritorios, compramos un carro, compramos una computadora, alquilamos una casa y no podemos pagarlo. Las personas a que les compramos o les debemos, nuestros acreedores van a decir, mucha, páguenme. Pero fíjense que nosotros no podemos porque la asociación todavía no está autorizada, hermano, así que borrón y cuenta nueva, babosadas. Si ustedes y yo formamos una asociación, una fundación que todavía no tenía personalidad jurídica y que por algún motivo no la llevamos a cabo, nosotros, los que la creamos, somos solidariamente responsables, es decir, cada quien va a pagar una parte proporcional o alícuota del dinero que se debe a las personas que les compramos. Si somos 100 personas y compramos bienes por 1,000 quetzales, dividimos 1,000 dentro de 100. 10 quetzales cada uno, mucha, tenemos que dar para pagar la deuda. Eso significa. Artículo 24. Las personas jurídicas son civilmente responsables de los actos de sus representantes en el ejercicio de sus funciones, perjudiquen a tercero o cuando violen la ley o no la cumplan, quedando a salvo acciones que procedan contra los autores del daño. ¿Se recuerdan que yo puse como ejemplo a una de ustedes como representante legal, la que ejercía personería? La que ejercía personería. Si comete un problema jurídico, no es la fundación, no es la asociación la que comete el delito, sino quien ejerce personería, quien tiene la representación legal. Y los demás ya son más fáciles como artículos. ¿Tienen alguna duda? Sí, licenciado, buenas noches. Hola, Sonia. Dígame. Por ejemplo, si el que tiene personería cometió alguna infracción ante la ley, entonces, como persona, o sea, ejerciendo esa personería, es la que va a responder ante tribunales. Y disculpe la pregunta, pero necesito salir de esa duda. ¿Y qué pasa entonces con todos los demás que en la escritura pública conforman esa sociedad o esa empresa?
Si ya está debidamente autorizada, ellos solo son miembros civiles o si fueran mercantiles, son socios, que la entidad va a tener la obligación de pagar ciertos daños y perjuicios si tuviere, pero la responsabilidad desde el punto de vista del derecho penal corresponde al representante legal. Muchas gracias. Me gustaría decir algo. Y disculpe, y si, por ejemplo, para entender bien, cuando nosotros nos reunimos y decidimos crear una empresa, en ese momento nace la empresa como tal. Ajá. Y cuando a través del registro mercantil o el registro de personas jurídicas. Ajá, a través de cualquiera de los registros, de los dos registros de personas jurídicas, lo inscriben, o sea, cuando entregan en sí la escritura de sociedad, allí es donde nace la personería. Cuando autorizan la escritura constitutiva para que comience a funcionar en forma legal o en forma permanente la persona jurídica. Sin embargo, anterior a ese tiempo, tienen derechos y obligaciones las personas jurídicas y los representantes legales. Es más, lo que estaba leyendo, y si en su defecto tienen obligaciones que cumplir, háblese de obligaciones mercantiles, obligaciones civiles, y esta no estuviera autorizada, entonces los miembros o los socios son solidariamente responsables de la cancelación de aquellos bienes. En la sociedad civil no lucrativa, respecto a lo que se tenga, en la sociedad mercantil, respecto a la aportación que cada uno de los socios diere a la entidad. Yo quería darle Gracias. solo me gustaría decir un par de cosas, así como cuando Miguel Ángel Asturias dijo la frase ante la OEA, aquí estamos, Bolívar, ¿verdad? Y cómo es que yo cuando era niño quise leer un libro que se llama Sapiens, de animales a dioses, lo escribió Yuval Harari, en donde precisamente nos explica esto, el tema de que usted nos estaba enseñando, de cómo es que los humanos tenemos esa capacidad de crear con palabras jurídicas, personas jurídicas, ¿verdad? Porque es el único medio que tenemos para poder organizarnos en cantidades muy grandes de masas. Ajá. Y cómo estos bastardos que nos gobiernan han hecho que no creamos en precisamente lo que es la representación, la soberanía de nuestro Estado, porque vivimos en un Estado tan asfixiado que las personas no quieren, lo rechazan o le tienen miedo precisamente por nuestra historia, ¿verdad? Y cómo es que se han hecho la tarea de que como nosotros como guatemaltecos no sintamos a nuestro país. Mira, Diego, me está hablando de conciencia social. También algunos de nuestros grandes eruditos dijeron de que cada pueblo se merece a sus gobernantes. Como usted dijo, estos nefastos que han venido gobernando Guatemala de una u otra forma han querido acabar con nuestro pueblo, pero es culpa nuestra, porque no hemos tomado conciencia de que hay personas buenas que pueden gobernarnos. Lo que hemos votado por un discurso político, por un discurso agresivo, y dejamos que las personas hagan con los erarios de nuestro pueblo lo que les da la gana. Yo he dicho muchas veces en clase, no es necesario una guerra donde nos vamos a enfrentar hermanos contra hermanos, sino una guerra de ideales en donde todos luchemos por un interés, el superar a nuestro pueblo, a nuestra Guatemala, donde todos jalemos para el mismo lado, porque el problema con el guatemalteco es que cada quien jala para su interés particular. No mira la necesidad de su vecino, la necesidad de su hermano, sino miras únicamente el interés en la punta de su nariz. Cuando logremos tener conciencia social, cuando logremos pensar y amar a nuestro país, es cuando realmente vamos a lograr superarlo y así vamos a demostrar el amor que le tenemos a nuestra patria. ¿Alguna otra pregunta?
No, Lick, muy hermosas sus palabras. Bien, entonces los dejo porque tengo que dar clases en la siguiente hora. Hasta pronto, jóvenes. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Perdón, antes de despedir, Licenciado, buenas noches. cualquier pregunta o duda que tengan, por favor, me la hacen llegar por WhatsApp. Voy a estar muy atento para contestárselas de una u otra manera. Hasta pronto. Gracias. Ok. Gracias.